Hola amigos, qué alegría estar hoy con ustedes y debo agradecerles especialmente por haberme abierto la puerta de vuestra casa para compartir hoy algunas ideas que me han sido de mucha utilidad a lo largo de los años y creo que en esta oportunidad puede ser algo que sume a la riqueza que ustedes ya tienen. Antes que nada, quiero agradecer a las dos iglesias del área de Los Ángeles que han hecho posible la transmisión de este webinar o charla acerca de la ciencia cristiana, que son la segunda iglesia Whittier, California, y la tercera iglesia Los Ángeles. Ellos me han invitado para compartir con ustedes mi charla La vida divina, un poder que transforma y sostiene. Soy Fabián Esmara y estoy con ustedes desde aquí, desde el Bolsón, en la Patagonia Argentina. Y bueno, es un tiempo muy interesante para reflexionar juntos. Hemos visto que en estos tiempos que corren, todo ha cambiado mucho. Es posible que algunas personas estén experimentando un sentido de incerteza o inquietud acerca de la vida, porque es algo tan global, tan general lo que ocurre, que nos obliga a repensarnos el sentido de la vida y la continuidad de los hechos diarios, desde los más pequeños hasta los proyectos a futuro, están teniendo que ser repensados. E incluso la gente piensa en cómo será un nuevo sentido de normalidad en los próximos tiempos, dado que todo es diferente en muchos sentidos. Pero bueno, creo que es una gran oportunidad para buscar una base sólida sobre la cual mantener nuestra tranquilidad y poder seguir construyendo nuestra vida y vivir de la mejor manera en estos días. Yo me acuerdo que por allá por el mes de marzo, cuando esto comenzó, yo justo estaba regresando de Brasil y bueno, de inmediato, aunque todavía las medidas no se habían eh, generalizado, yo decidí por prudencia permanecer en casa, hacer una cuarentena voluntaria y porque como uno sabe, el cristianismo implica amor y el amar al prójimo eh, es muy importante y no producir temor en el prójimo es muy importante. Pero también lo que me di cuenta es que era un momento especial también para mí. Todo estaba de una manera muy diferente. Todo se sentía silencioso, como si todo fuera un gran signo de interrogación. Entonces me volví a mi estudio de la ciencia cristiana y a mis reflexiones y oración cotidiana de manera especial sobre estos temas. Y me di cuenta que lo que necesitaba era simplemente seguir haciendo lo que estaba haciendo durante todos estos años, que es fortalecer mi sentido de la vida en relación a mi conocimiento de Dios y llevar adelante mi sentido de vida de manera espiritual, de una manera calma y ordenada, sobre todo dejarme guiar día a día por las ideas espirituales para ir viendo qué es conveniente hacer o qué es necesario eh, decidir en cada cosa. Bueno, eh, como saben, la conferencia de hoy va a estar centrada en la idea de la vida, esa pregunta, ¿qué es la vida? Pero la vida siendo Dios. Vamos a estar hablando de Dios como nuestra vida. Y a veces uno podría preguntarse si una pregunta tan trascendental y una idea tan profunda podría tener un efecto práctico para resolver nuestras necesidades que parecen tan inmediatas. Bueno, déjenme contarle una pequeña historia. Muchos años atrás, yo ya había comenzado mi trabajo como practicista de la ciencia cristiana. Tal vez algunos de ustedes no saben, pero un practicista de la ciencia cristiana
es alguien que está expuesto públicamente a ser llamado para orar por dar tratamiento metafísico, para ayudar a las personas a recuperar su estabilidad, su armonía, e incluso a conseguir la restauración de la salud mediante la oración cristiana. Y fui llamado para visitar a una señora en carácter de practicista, y cuando llegué a su casa, esta señora muy elegante, una señora mayor, se acercó a recibirme, pero vi que caminaba con mucha dificultad y con dolor, y se venía ayudando con un bastón. Bueno, evidentemente esa era la necesidad por la cual me había invitado a visitar su casa. Entonces nos sentamos tranquilamente y comenzamos a intercambiar algunas ideas y a orar juntos acerca de la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre en toda su perfección. No hablamos del problema. La oración sanadora no comienza con el problema, comienza con Dios, elevando la conciencia. Entonces, pensamos en el amor divino, que cual una madre llena todo y nos cobija, nos nutre, nos protege. Procuramos tener ideas acerca de que el hombre, en su verdadera identidad, es espiritual, es la manifestación o reflejo de Dios, y por lo tanto no está limitado a cosas materiales, no está limitado por leyes materiales o por el paso del tiempo, sino que todas sus cualidades, permaneciendo Dios perfecto, inmutable, las cualidades en el hombre, la verdadera identidad, continúan como algo permanente. También hablamos de la vida como fuente de toda acción armoniosa. La vida como fuente de la omniacción. Y que esta acción, siendo la expresión o manifestación de Dios, no podía ser interrumpida, no podía ser impedida de manifestarse, no podía ser obstruida. La acción armoniosa continúa. Bueno, estuvimos orando y compartiendo ideas un rato hasta que sentimos que estábamos en paz. Ustedes saben, esa paz profunda que se siente cuando uno realmente estuvo orando, ¿no? Cuando uno estuvo afinando su pensamiento con Dios. No me refiero a orar como quien suplica a Dios algo, sino me refiero a alinear y armonizar nuestro pensamiento con Dios. Como aquel que va a cantar en un coro y escucha las notas que le da el director y afina, y luego todos cantan en armonía. O el director que da la nota al primer violín en la orquesta y luego el primer violín ayuda a afinar el resto de los instrumentos. Bueno, ese es un ejemplo que a mí me ayuda a pensar lo que es la oración. Es afinar o armonizar mis pensamientos con lo divino. Bueno, cuando sentimos que estamos en paz y que ya habíamos orado lo necesario, me despedí con alegría de haber trabajado juntos en oración, y fue algo muy, muy bonito el día siguiente, pues nos volvimos a encontrar y la vi caminar a esta señora con total normalidad, totalmente derecha, sin dolor, sin sufrimiento y sin obstáculo alguno. Supe también después que a los pocos días había retomado la práctica del golf, que era su deporte favorito. Bueno, este es solo un ejemplo de lo que la oración sanadora, la oración cristiana puede hacer por nosotros. Y cómo empezando con Dios, todo lo humano se armoniza paso a paso. Bueno, estamos hablando de la ciencia cristiana y por supuesto el cristianismo tiene su fundamento en la Biblia. Como la mayoría de ustedes sabe, la Biblia es una colección de libros
de distintas épocas, de distintos autores, pero que tiene un gran valor desde muchos sentidos, histórico, literario, simbólico, muchas cosas se han estudiado en la Biblia. El aspecto en que la ciencia cristiana pone mayor atención es en el sentido espiritual de la Biblia, en aquellas ideas que están más allá de las palabras, pero que son vivas, que son transformadoras. Es un mensaje que está a través de toda la Biblia. Me gusta pensar que este sentido de Dios como la vida está revelándose continuamente y que uno puede ver a lo largo de toda la Biblia muchos relatos en que no solo se explica la vida y cómo vivir nuestra experiencia humana, sino también eh, representa distintos estados de conciencia. La idea que los hombres tenían acerca de Dios en cada época. Uno nota que se va elevando, ¿no? Que va viendo cada vez un mensaje más claro, más nítido acerca de la naturaleza de Dios y por ende la naturaleza de la vida, que es un sinónimo de Dios. Y este sentido viene a nosotros probablemente mientras leamos, pero no es el esfuerzo erudito por entender las palabras, sino más bien el corazón sencillo que se vuelve a Dios para que el mensaje divino, así como llegó al profeta, nos llegue a nosotros también, como un mensaje vivo. Bueno, este mensaje de Dios a los hombres es lo que podemos llamar el Cristo. Es el mensaje de Dios que habla a la conciencia humana, conduciéndola a toda la verdad. Bueno, hay un símbolo muy bonito, un ejemplo que da la Biblia, que utiliza una imagen. Ustedes vieron que la Biblia usa mucho imágenes y símiles para que uno pueda entender más, pueda sostener las ideas con de algún lenguaje conocido o con imágenes conocidas. Entonces hay un salmo que a mí me gusta mucho, que es el Salmo 23, y que comienza: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, esto tiene para mí dos cosas muy relevantes. La primera es que está haciendo mención a algo que todos quisiéramos tener la certeza, es como una promesa, que nada nos va a faltar. Pero lo segundo que me parece muy relevante es la condición o con lo que comienza. Dice que el Señor es mi pastor. Está haciendo referencia a que ese sentido de que nada me va a faltar viene relacionado con escuchar la voz de este pastor, que no es un pastor humano, es un símil. Para mí es la voz del Cristo, es la voz de la verdad hablando a la conciencia. Entonces es muy interesante saber que si escuchamos esa voz del pastor, si escuchamos esa enseñanza viva, tal vez mientras estamos leyendo las Escrituras viene a nuestro pensamiento una claridad especial sobre alguna cita bíblica. Eso es la condición para que sepamos y tengamos la certeza de que nada me faltará. Y es algo que es tan necesario en estos tiempos, ¿no? En que la incertidumbre parece querernos frenar o angustiar o deprimir. Bueno, en toda la Biblia hay otras imágenes, ¿no? De quienes han escuchado esta voz de la sabiduría. Y, por ejemplo, una historia que a mí me gusta mucho es una de la historia del profeta José. Hay muchos profetas con muchas historias preciosas en el Antiguo Testamento, pero me gusta ejemplificar con la historia de José esta idea del escuchar. José estaba en Egipto
y el faraón le pidió si podía interpretarle un sueño. Según José, el significado de este sueño estaba avisando o trayendo a la conciencia la posibilidad de que iba a haber 7 años de muy buenas cosechas, de bienaventuranza para el pueblo, pero que esos 7 años iban a ser seguidos de 7 años de hambruna, de carencia, de sequía. Bueno, eso era algo muy preocupante, pero la misma sabiduría que le reveló el significado de este sueño, el objetivo que tenía no era el predecir algo malo, sino más bien el tomar los recaudos necesarios para que nada malo ocurriera. Los profetas tenían esa especial visión de la continuidad del bien, cómo dar continuidad al bien del pueblo y de sí mismos. Bien, él tuvo la sabiduría necesaria para saber qué se podía hacer, cómo podían guardar durante esos 7 años de prosperidad una parte de lo cosechado en graneros adecuados para poderlos consumir si llegaban esos años de sequía. Y así fue. El pueblo fue protegido de un sentido de riesgo de vida y de pasar hambruna. Y realmente no solamente el pueblo egipcio estuvo protegido, sino que otros pueblos vinieron por alimento y también fueron protegidos. Bueno, hay muchas historias preciosas, pero llama especialmente la atención a medida que uno va viendo ese progresivo eh, estado de conciencia de la idea de los hombres acerca de Dios, cómo al llegar ya a la época de Jesús, vemos en las historias narradas acerca del Maestro, cómo realmente él fue una figura que trajo una claridad especial, una nitidez acerca de lo que es el sentido de vida y nuestra unidad permanente con la vida. Este Maestro, Cristo Jesús, realmente ocupa y ocupaba un lugar único para la humanidad, para la historia humana. Muchas cosas aún necesitan ser comprendidas mejor para ponerlas en práctica. Y eso es lo que procura la ciencia cristiana, entender mejor las obras del Maestro Cristo Jesús y sus enseñanzas para poder cumplir con lo que él le pedía a sus discípulos, ¿no? Que era sanar enfermos, limpiar leprosos, enseñar. Bueno, había una obra que hacer, pero para eso es necesario ir comprendiendo paulatinamente. Bueno, lo que le daba esta comprensión era el Cristo en Jesús, ¿no? Esa voz clara, ese sentido de vida que él tenía. A mí me gusta cómo es referido en Juan, donde leemos en el primer capítulo, hablando de Jesús, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por supuesto, no estaba hablando de que era un ser viviente, estaba hablando de que un sentido pleno y claro acerca de Dios como vida estaba en él. Y es muy importante ver cómo ese sentido de vida estaba en él, ese mensaje claro estaba en él. Porque claramente este lugar único que hace que para nosotros Cristo Jesús sea el mostrador del camino en la ciencia cristiana, ¿no? Quien nos muestra lo que debe ser entendido y vivido y demostrado, es un ejemplo constante del gran metafísico. Que era tan esa transparencia, esa claridad, esa luz de la vida en él, que los hombres lo veían a él mismo como siendo el Cristo o el Mesías.
Pero es interesante, muchos se preguntaban en su época si él era el Cristo, si él era el Mesías, el que esperaban, ¿no? Em, pero en realidad el Cristo es ese mensaje de Dios a los hombres, esa voz que habla a la conciencia humana, que en palabras de Cristo Jesús hasta parecía que era él mismo el Cristo. Pero podríamos decir que Cristo Jesús, Cristo, el Maestro Jesús, si bien utilizamos la palabra Jesucristo como sinónimo, Jesús era de Nazaret era el Maestro, el gran Maestro nazareno. Y el Cristo, el mensaje, la voz de Dios hablando a los hombres. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque eso nos permite entender mejor que si bien no contamos con la presencia del Maestro Jesús, sí contamos con el Cristo que es eterno. Ese mensaje que él expresaba, ese poder sanador siempre disponible. El Cristo, el mensaje, está hoy y aquí y estará eternamente con nosotros. Pero necesitamos simplemente saber mejor de su presencia. Ese Cristo, hablando a través de Jesús, vuelve nuevamente a presentarse en palabras de Jesús como con este mismo símbolo del pastor y las ovejas. Y dice en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Nuevamente no era Jesús dando vida eterna, sino era el Cristo. Y es muy particular, es muy útil notar que dice que las ovejas oyen su voz. Uno podría preguntarse, ¿todos podemos oír esa intuición, esa voz que nos habla? Yo no oigo nada, puede decir alguien. Bueno, a veces oímos la voz de Dios, oímos un mensaje, como una intuición, como un pensamiento claro que viene a nosotros, que no es el fruto de haber simplemente pensado, sino una claridad especial. Y esa voz es la voz que nos guía. Y dice que las ovejas oyen su voz. Y es tan útil ese símbolo de las ovejas que oyen la voz del pastor, porque el pastor tiene, especialmente para la gente que vive en zona rural conoce cómo era en la época de Jesús, sabe que el rol del pastor es un rol muy valioso, porque cuida a las ovejas de una manera particular, les da coraje, las ayuda a hacer aquello que tienen miedo de hacer, como cruzar de un lugar a otro, les prepara un pequeño cuenco de agua para que tomen, porque tienen miedo al agua que corre, las mira que estén todas bien, haciéndola pasar bajo su cayado antes de entrar al redil por la noche, la cuida de los lobos. Bueno, un sentido de cuidado y de seguridad precioso. Eso está dado por la voz del pastor. Y en tiempos de incertidumbre o de temor, es tan necesario saber que contamos con esa voz, ¿no? Y también se resalta en este texto que dice que lo que escuchan las ovejas y lo que Él les da es vida eterna. Para mí ese sentido de vida eterna al cual hace referencia es un sentido atemporal de la vida, un sentido espiritual, que es algo diferente al sentido de vida material, temporal, con comienzo y con fin. Es otro sentido de vida. Lo eterno es lo que no tiene tiempo, lo que es independiente al tiempo. Pero cuando es concebido, transforma para bien la experiencia humana. Hubo un momento en la experiencia de Jesús con sus discípulos en que el maestro les anuncia que ya no va a estar más con ellos muy pronto. Bueno, imaginen, ellos habían estado por mucho tiempo con
con su maestro, lo amaban, veían lo que hacía, cómo demostraba la verdad que les daba, y ellos lograban comprender, les daba poder para ayudar al prójimo de una manera eficaz. Y seguramente tenían muchas cosas más por aprender, y él les dice que se va a ir. Pero no solo les dice que él se va a ir, sino que les deja una certeza muy especial, una promesa. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y luego agrega, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Y luego, con la ternura de un padre o una madre, agrega, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Este sentido del Cristo hablando, diciendo vendré a vosotros, y esta aclaración de Jesús, el Espíritu de verdad, es el Consolador que vendrá y estará para siempre. No está hablando de algo temporal, como la vida de un humano que comienza y termina, sino está hablando de algo que se queda para siempre, que es la verdad misma. Bueno, muchos se han preguntado cómo iba a ocurrir esto, esta venida. Déjenme contarle una pequeña historia. Tal vez algunos de ustedes nunca oyeron nombrar a una mujer llamada Mary Baker Eddy. Mary Baker Eddy tuvo una experiencia un día en su vida en el cual, caminando una tarde por una vereda aislada, resbaló y del golpe quedó en una situación delicada y fue llevada inconsciente a una casa cercana. Dicen que el médico homeópata que la atendió le dijo que tenía daños internos severos y posiblemente una dislocación de la columna vertebral. Incluso un diario local dijo que la situación parecía crítica. Incluso muchos pensaban que ya no había solución posible para ella. Llegado a ese punto, ella recurrió a la Biblia, como había hecho muchas otras veces. Al recurrir a la Biblia, ella encontró en un relato, mientras leía un relato de los evangelios, encontró una vislumbre, algo alboreó en su pensamiento acerca de la verdad. Y fue tal el impacto de esa verdad que su vida fue restaurada. Ella pudo volver a caminar sin dolor, pero especialmente a partir de ahí comenzó toda una vida de descubrimiento, haciendo mención a esto que ella vivenció y captó. Escribió en un libro llamado Escritos Misceláneos lo siguiente. Dice, esa breve experiencia llevaba en sí una vislumbre de la gran realidad que desde entonces he tratado de explicar a los demás. Es decir, la vida en el espíritu y del espíritu, siendo esta vida la única realidad de la existencia. Ella lo describe, eso descubierto, como la vida en el espíritu y del espíritu, siendo esta vida la única realidad de la existencia. Bueno, Mary Baker Eddy, para que tengan un pequeño bosquejo biográfico, la ubiquen en el tiempo. Ella nació en New Hampshire, Estados Unidos, en 1821.
Fue criada en una familia profundamente cristiana, donde los valores cristianos eran practicados diariamente. La honestidad, la simpleza, la mansedumbre, eh, eran pan cotidiano. ¿Qué es lo que hace que realmente el pensamiento esté preparado para ideas más elevadas? Las ideas espirituales hayan buen campo para florecer en un corazón bueno, un corazón honesto. Ella, durante toda su experiencia de vida, antes del descubrimiento, en distintas circunstancias, había experimentado el poder sanador de la verdad y el amor, tanto para ella como para quienes la rodeaban en algunas circunstancias, o incluso ayudando a algún animal que estaba pasando un mal momento. Ella sabía que el poder del amor divino, el poder de Dios, como le reafirmaba su madre, era capaz de sanar. Pero así todo, esas eran experiencias de tiempo en tiempo, y no sabía exactamente qué hacía que eso ocurriera así. Es más, ella durante muchos años continuó teniendo un estado de mala salud, que incluso la mantuvo lejos de poder concurrir a la escuela, tenía que estudiar en su casa. Bueno, a partir de esta experiencia, cuando tuvo esta vislumbre de la verdad, ella realmente se dio cuenta que había comenzado a comprender la ciencia de la creación, la ciencia del cristianismo, esas leyes de la vida, la verdad y el amor que están presentes eh, y que tienen poder para sostener todo lo que es bueno en la experiencia. Y ella continuó descubriendo y escribiendo y tomando notas de esta ciencia del cristianismo, y procuró poner en práctica lo que entendía y verificaba en la Biblia lo que descubría en distintos pasajes, vio la coherencia de toda la Biblia en su sentido espiritual, y enseñaba a quien estaba dispuesto a escuchar, y daba conferencias a públicos mayores, y sobre todo sanaba. Hay un gran registro de curación de muchos años. Y llegado un momento, se sintió guiada a escribir lo que había descubierto, a poner por escrito partes de sus notas. Y ella dice que fue una escriba bajo órdenes. Ella se dejó guiar a través de la escritura de esas páginas. Y escribió un libro que con el tiempo llevó el nombre de Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras. Este libro contiene la declaración completa de la ciencia cristiana. Cada página es plena de citas bíblicas y de explicaciones acerca de lo absoluto, acerca de Dios, y de cómo coincide las ideas absolutas con la curación cristiana y con la vida diaria. No es un libro del tipo hágalo usted mismo o cómo hacerlo o how to do it, sino es un libro que guía el pensamiento a la conciencia de lo que es real y eterno, al verdadero sentido de existencia, al sentido de Dios y su creación. Y eso hace que podamos tener un poco más de percepción de esa verdadera conciencia que incluye toda armonía y que incluye toda salud. Una cosa que encontré muy interesante al comenzar a estudiar la ciencia cristiana es el uso que hace Mary Baker Eddy de 7 sinónimos para hacer referencia a Dios. Sinónimos que hablan de lo incorpóreo, de lo omnipresente, de lo eterno, de lo infinito. Esos sinónimos los podemos encontrar algunos explícitamente en la Biblia, con la misma palabra, otros implícitamente como un significado. Por ejemplo, amor,
verdad, vida, alma, mente, espíritu y principio. Esos son sinónimos del único, infinito bien, del único Dios eterno, omnipotente. Pero al poder considerar estas palabras que son sinónimos, nos ayuda a ampliar enormemente nuestro significado. Porque si combinamos esos sinónimos, pensar que la vida es amor, que la vida es verdad, que la vida es mente, que la vida es espíritu, abre nuevas dimensiones del concepto de lo divino. Tomemos, por ejemplo, el último de los sinónimos que mencioné, que es la palabra principio. En la Biblia en español tenemos el comienzo del Génesis, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En un sentido profundo, esa palabra principio va más allá de un mero sentido de comienzo, sino que trae un sentido de fundamento, de sustancia, de aquello de lo cual mana todo, de lo que está hecho, la creación. ¿Y qué tendría eso de relevante al combinarlo con la palabra vida? Pues bien, si yo comienzo a comprender que todo el bien es Dios y que Dios es principio, empiezo a ver que mi vida está gobernada por leyes inmutables, que perpetúa la manifestación de todo lo bueno y bello, de todo orden, de toda belleza, de toda provisión, de toda utilidad, de todo propósito. No es lo que parece preponderar en el pensamiento cuando uno piensa la vida desde un sentido material. Pero el principio es eterno, es Dios. Una vida basada en el principio no incluye azar. Una vida basada en el principio no tiene lugar para accidentes. Una vida basada en el principio tiene propósito, ¿verdad? Entonces, en lugar de estar pensando en el devenir de las cosas, podemos pensar en esta certeza de que el bien es siempre aquí y ahora, porque es parte de la ley divina de que el bien se manifieste a sí mismo. Cuando el Maestro Cristo Jesús una vez habló haciendo referencia a todo aquello por lo cual el afán y la ansiedad vienen a nuestro pensamiento, como los que podemos tener ahora, dijo, lo leemos en Mateo 6, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Bueno, yo puedo tomar el consejo de no afanarme, no preocuparme, pero es difícil si no tengo un fundamento por el cual confiar y no preocuparme. No es meramente ser positivos o tener esperanza, es algo más. Y eso lo muestra el maestro cuando luego agrega, aquí en el mismo capítulo de Mateo, dice qué es lo que debemos hacer. En lugar de afanarnos, dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Interesante, porque al hablar de Dios como principio, estamos haciendo referencia a este reino de Dios y su justicia, a este reino de los cielos que los evangelios mencionan muchas veces y ejemplifican de distintas maneras. Eso incluye el saber que nuestra vida está gobernada por Dios, que es gobernada por el principio, que hay un gobierno que sostiene todo lo bueno.
Entonces, de esa manera, empieza a no tener base el pensamiento que nos hace preocupar desmedidamente por lo que ocurre en el mundo y por lo que parece gobernar nuestra experiencia. Si yo no tengo este sentido de que Dios gobierna mi vida, lo que queda en su lugar es la sugestión de que todo en mi vida depende de la voluntad de otras personas, de que todo lo que hay en la vida depende eh, de la voluntad de familiares, de vecinos, incluso de políticos que gobiernan mi experiencia. Pero si bien sabemos que todas las personas tienen un rol dentro de nuestra experiencia o parte de nuestra experiencia, el sentir que su accionar va a condicionar nuestra vida de manera adversa es algo que es de mucha preocupación. Pareciera que todo depende de una supuesta voluntad de alguien más. Pero una vez que reconocemos esto, podemos empezar a dejarnos guiar y saber que nuestra vida está siendo gobernada y llevada adelante por esa voz del pastor. Nosotros podemos defender nuestra autonomía e independencia. En oración podemos procurar tener un pensamiento más claro. En oración podemos procurar comprender que nuestra vida está a salvo escondida en Dios. Muy probablemente necesitemos cuidar nuestro pensamiento de el exceso de información, que necesitemos cuidar nuestro pensamiento de lo que los medios de difusión, muchas veces erróneamente, ya sea por equivocación o por maldad premeditada, difunden noticias maliciosas, el uso de propaganda. Nosotros necesitamos tomar nuestras decisiones más importantes en nuestra soledad sagrada, por nosotros mismos. Tenemos que cerciorarnos de que estamos pensando por nosotros mismos y que ese sentido sabio para tomar nuestras decisiones viene de Dios. No es un sentido del yo, algo personal meramente, sino es ese sentido que podemos adquirir escuchando la voz del pastor. Y podemos tener la certeza de que si tenemos que tomar cualquier decisión importante para nuestra vida presente o para elegir personas a las cuales vamos a delegar el gobierno de algo o algún rol determinado, podemos nosotros mismos eh, orar para poder tener claridad. Y ustedes saben, todo lo que tiene que ver con el gobierno divino va a estar alineado con el bien para todos, para la salvación universal. Va a estar alineado con la honestidad, va a estar alineado con la justicia, va a estar alineado con todo lo que es bueno para todos, con la equidad. Entonces, para tomar nuestras mejores decisiones en tiempo de elecciones presidenciales o cuando se están eligiendo otro tipo de gobernantes o senadores o diputados, es muy importante que nosotros tratemos de captar la expresión de cualidades genuinas en quien vamos a delegar una responsabilidad importante, donde veamos cualidades como ecuanimidad, honestidad, veracidad, humildad, sabiduría, firmeza, autogobierno. Ahí vamos a estar encontrando eh, esas evidencias de que esa persona está siendo gobernado por Dios y por ende va a poder gobernar los asuntos colectivos de mejor manera. Pero a veces necesitamos hacer un esfuerzo especial para ir más allá de la costumbre, para ir más allá de partidismos o
o de cosas socialmente promovidas, o tradiciones meramente familiares. Pero es importante que uno busque para todas las cosas su independencia y ser primeramente leales a Dios. Y desde esa lealtad a lo divino, encontrar cómo va a manifestarse mejor el gobierno divino, el mejor gobierno para el resto de la humanidad en los próximos tiempos. De otra manera también, otra cosa a la cual a veces cedemos es al sentido de que, bueno, yo no puedo depender de nadie, todo depende de mí, todo depende de mi voluntad, todo depende de mis esfuerzos. Un sentido personal de querer hacer las cosas bien a veces nos lleva por caminos que no son los mejores, donde la voluntad personal se torna confusa o ciega, o pierde la sabiduría. Entonces ahí también es necesario que pongamos atención a aquello que es la voz de Dios para guiarnos y no la mera voluntad personal o el voluntarismo o el mero proyecto personal o el seguir sueños desde un lugar eh, meramente material. Quiero compartir con ustedes una historia de mi experiencia que ocurrió hace varios años y que me parece un buen ejemplo de esto que les estaba comentando. Un momento en que estábamos casados con mi esposa y teníamos una hija de 3 años y estábamos esperando una nueva hija que llegaría pronto. Y un día yo trabajaba en ese momento, habíamos hecho un emprendimiento, un negocio de repostería artesanal, una confitería, y la mayor parte del trabajo dependía de mi presencia y de mi actividad. Y teníamos puestas muchas expectativas en ese emprendimiento, porque nuestra familia estaba creciendo y era lógico que iban a haber nuevas demandas económicas y demás para llevar adelante la familia. Y habíamos cifrado nuestras esperanzas grandemente en esa tarea. Pero un día, de repente, tuve un dolor de ciático en mi espalda muy importante que me imposibilitaba estar demasiado tiempo en ninguna posición. Tenía fuertes dolores tanto sentado como parado, como acostado. No lograba descansar y tenía el peso del sentido personal de responder ante varias cosas que se me presentaban en mi trabajo. Bueno, en el temor que me invadió, eh, lo que pensé que podía hacer mejor era consultar rápidamente a un médico, lo cual hice y me recetó algún calmante y prescribió unos masajes terapéuticos, cosa a lo cual accedí por el temor que temía y la urgencia, pero rápidamente vi que nada de eso me hacía efecto y no lograba recuperar mi movimiento normal y sin dolor. En ese momento me di cuenta con claridad que donde radicaba el problema no era en el cuerpo material, sino en mi pensamiento. Que todo eso que estaba experimentando era la proyección de mis temores e incertidumbres sobre el cuerpo. Eran como sombras sobre el cuerpo, especialmente por ese temor al futuro, ese temor por la provisión, que estaba basado en un fuerte amor humano a mi familia, lo cual parece lícito. Bueno, en ese momento que vi tan claramente que pasaba por mi pensamiento la solución, decidí dejar todo tratamiento material de lado y enfocarme en el tratamiento en la ciencia cristiana. Yo ya había tenido experiencias de curación y, ¿por qué no esperar nuevamente
que lo que necesitaba ser comprendido fuera comprendido para liberarme de esos temores que se estaban proyectando como dolores corporales. Y es muy interesante esta idea del pensamiento en relación al cuerpo. No es algo nuevo, ¿no? Realmente no es algo nuevo. Nosotros, hay una cita en la Biblia que a mí me gusta, que hace referencia al cuerpo y hace referencia a la salud. Déjeme ver aquí. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Bueno, esta idea de el ojo como la lámpara del cuerpo fue muy significativo para mí, porque el ojo simbólicamente representa nuestra mentalidad, lo que pensamos, y la luz de esa lámpara es la comprensión espiritual. Entonces, ahí muestra con claridad cómo la comprensión espiritual ilumina y armoniza el funcionamiento corporal. Cuando, por el contrario, nuestro pensamiento está limitado, lleno de temor, lleno de preocupación o un sentido limitado de la existencia, eso son tinieblas que se proyectan como un mal funcionamiento o limitación. En Ciencia y Salud encuentro este pasaje como muy correlativo y que a mí me muestra con claridad el paso a seguir si lo que necesito es una transformación, si lo que necesito es curación. Dice, el cuerpo mejora bajo el mismo régimen que espiritualiza el pensamiento. Y si la salud no se manifiesta bajo este régimen, esto comprueba que el temor está gobernando el cuerpo. Qué interesante. Eso es exactamente lo que yo entendí que tenía que hacer. Espiritualizar mi pensamiento. Porque de la espiritualización de mi pensamiento iba a provenir la armonía nuevamente para mi cuerpo. Fue así que en aquella época me aboqué a estudiar la Biblia y Ciencia y Salud, buscando guía. Y lo que se resaltó rápidamente fue qué conceptos cerrados estaba albergando y cómo podían ser removidos con la verdad. Tuve que entender que mi familia y yo, cada uno, somos sostenidos por Dios, que la vida nos sostiene, que no llevamos la vida en nuestros hombros, que no tenemos que hacer esfuerzos por ganarnos la vida o por evitar perder la vida, sino más bien por expresar meramente la vida. Porque no depende de nosotros, ni de nuestra voluntad personal, el progreso y la provisión. Depende de ceder a ese sentido de vida más pleno, de esa vida eterna, de saberse sostenido, ¿no? La vida divina es un poder que sostiene. Somos sostenidos. Hagámosle espacio por un momento a esa idea. Somos sostenidos. Somos hijos de Dios. Somos alimentados, somos cuidados, somos vestidos por Dios. También comprendí que la necesidad de mayores ingresos no tenía que ver meramente con un trabajo excesivo y con trabajar más horas y procurar obtener más ingresos materiales.
que todo el bien en mi vida iba a depender de mi conciencia del bien, de saber que todo el bien es aquí y ahora. Ahí vi que mis verdaderos ingresos para sostener mi experiencia de vida era ingreso de ideas espirituales. Que Dios me daba esas ideas si yo escuchaba atentamente. Más comprendía de la totalidad del bien, mejores recursos iban apareciendo en mi experiencia. Entonces mi tarea era ese trabajo de oración y estudio para tener una mayor conciencia de la totalidad del bien. Que el bien es siempre aquí y siempre ahora, y está a mi alcance. Bueno, esto trajo un cambio muy radical a mi experiencia. No solamente me liberé muy rápidamente de lo que parecía ser un dolor corporal y retomé las actividades por un tiempo, pero pronto alborió la idea de seguir mi vocación de ayudar al prójimo a través de la curación, a través de la curación cristiana, y ahí decidimos que lo mejor para nosotros era dejar cerrar ese negocio que parecía ser floreciente, tener mucho potencial, y dedicarnos más de lleno al estudio y práctica de la ciencia cristiana. Así fue que no mucho tiempo después pude tomar la decisión familiar de dedicarme a tiempo completo a ayudar a otros mediante la práctica de la ciencia cristiana. Y fuimos realmente muy bendecidos en nuestra familia y nuestras hijas crecieron sanas y preciosas y nunca nos ha faltado nada y hemos tenido todo lo necesario. Bueno, así vemos cómo una idea espiritual profunda transforma la experiencia. Otro sinónimo de Dios que fue muy importante para mí cuando leí acerca de él por primera vez fue el considerar a Dios como mente. Sí, Dios es la mente única. Bueno, leemos en Primero Reyes acerca de Salomón, que él pidió, dale a tu siervo corazón entendido. Bueno, ciertamente, él estaba reconociendo a Dios como fuente de toda sabiduría, fuente de toda inteligencia. Fue una cosa maravillosa el poder ver que Dios es la fuente de toda sabiduría y que esa fuente está a mano. Bueno, ustedes saben la gran prosperidad que ese corazón humilde de Salomón pudo traer para su experiencia. Fue tan importante para mí el saber que en la ciencia cristiana Dios es mente, porque me di cuenta rápidamente que lo que se esperaba de mí no era fe ciega, sino que yo podía realmente usar la razón y que lo que se pedía de mí es que razonara en base a las ideas que se me iban revelando. Era simplemente cambiar de base el razonamiento sobre todas las cosas. Era cambiar la base de pensamiento. Y eso fue muy importante para mí. Yo había explorado muchas cosas espirituales y estudios acerca de medicinas alternativas. Entonces, para mí poder entender, además de tener fe, era muy importante. Y encontré la fe como un sentido de certeza, de bien, ¿no? Cuando en las escrituras se define la fe, dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es maravilloso porque podemos escuchar esas ideas divinas que tienen su base en Dios, que nos traen todas las certezas que necesitamos. Desde ahí también pude comprender mejor la naturaleza de la curación por la mente. Cuando en la ciencia cristiana hablamos de curación por la mente, no estamos hablando
de un poder mental personal, no estamos hablando de visualizar cosas buenas, no estamos hablando de tener pensamientos positivos como opuestos a los negativos. Estamos hablando de tener esa mente que también estaba en Cristo Jesús, que trae esa conciencia de la totalidad del Espíritu, esa conciencia que trae la totalidad del bien. Cuando nosotros oramos para obtener curación, lo que buscamos es espiritualizar el pensamiento. Buscamos más santidad, más honestidad, más armonía, porque sabemos que todas esas cualidades son parte de la conciencia verdadera del hombre. Y esa conciencia armoniosa es la verdadera salud. La salud no es una combinación o estado físico, es un estado del pensamiento. Entonces, espiritualizar el pensamiento trae curación. No es hacer un esfuerzo mental, sino más bien ceder a un sentido más iluminado de las cosas, un sentido más completo de la identidad verdadera. Es interesante también cómo la ciencia cristiana, al enseñarnos más acerca de Dios, nos permite comprender mejor nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad, nos dice la Biblia, que es imagen y semejanza de Dios. Pues reconocer nuestra verdadera identidad implica saber que estamos hechos de cualidades derivadas de Dios. Por ejemplo, si Dios es amor, somos amorosos, misericordiosos. Si Dios es verdad, somos honestos, somos veraces. Si Dios es principio, expresamos ley, expresamos autogobierno, orden. Si Dios es alma, expresamos belleza. Si Dios es vida, expresamos movimiento, acción armoniosa. Si Dios es espíritu, expresamos lo ilimitado, vitalidad, entusiasmo. Esas cualidades conforman nuestra verdadera identidad. Todos y cada uno de nosotros tenemos una combinación única de cualidades maravillosas. Es muy importante para encontrar nuestra mejor posición ante la vida, valorarnos lo suficiente, pero no desde un lugar de autoestima meramente humano, sino de saber ese valor único que tenemos por ser imagen de Dios, por ser su semejanza, por tener una identidad espiritual que dura por siempre. Eso nos trae un sentido muy interesante también del lugar. El lugar que ocupamos en la existencia, el lugar que ocupamos en la vida, es único, es nuestro. Saber que somos únicos también nos trae un sentido de lugar único. Fíjense qué importante es eso cuando uno está pensando en la necesidad de encontrar un trabajo. Muchas veces la visión material nos puede decir que tenemos que competir por escasas vacantes de trabajo o tener largos procesos de selección de personal para ver si alguien puede quedar con esa vacante. O salir a buscar trabajo desesperadamente aquí y allá porque el trabajo es escaso o no hay dinero circulante. Bueno, miren lo que ocurre con las situaciones cambiantes de esta época de pandemia. Pero cuando uno empieza a saber que uno tiene un lugar único, que uno tiene un lugar propio, la meta cambia, porque ya no es buscar un lugar, sino es reconocer que tenemos un lugar único en el tiempo, así como en la eternidad, y llenarlo de la manera más plena posible.
¿Cómo lo llenamos? Expresando estas cualidades. A veces es bueno hacer un listado, como si fuera un currículum vitae, de nuestras cualidades espirituales. ¿Qué pasaría si en lugar de buscar trabajo, pedir trabajo, ofreciéramos nuestro trabajo? Ofreciéramos generosamente poner en acción nuestras cualidades. ¿Qué cualidades tengo para listar en ese currículum de vida, en ese currículum vital? ¿Tengo ternura? ¿Tengo docilidad para ser enseñado? ¿Tengo armonía para expresar? ¿Tengo un sentido estético de belleza? ¿Tengo un sentido de orden? ¿Soy manso? ¿Soy firme? ¿Tengo autogobierno? Bueno, eso es lo que tengo para ofrecer. Más allá de lo que yo tenga como títulos o como destrezas acreditadas, hay cualidades que tienen que ver con nuestra identidad, que son las que podemos ofrecer. Y si las tenemos bien presente, la oferta y demanda va a coincidir, porque quien está buscando emplear a alguien para su negocio va a entender mejor, va a ver con más claridad que aquí está lo que estaba necesitando, sin necesidad de competir y dejando a alguien más sin lugar, sino que cada uno va llenando su propio lugar en el tiempo y en la eternidad. Es muy interesante leer las biografías acerca de la vida de Mary Baker Eddy, porque ella tuvo muchas dificultades incluso económicas, que le llevó muchos años, aún después de descubrir la ciencia cristiana, hasta que sus finanzas fueron suficientes y abundantes. Pero ella persistió en oración y ella comprendió que ella tenía su propio lugar. Así como ella dice que Cristo Jesús tiene su lugar único que nadie más puede llenar por él. De mismo modo, Mary Baker Eddy tiene un lugar único, como descubridora de la ciencia cristiana, como fundadora de un movimiento internacional, como líder continua a través de sus enseñanzas y sus escritos de un movimiento internacional, una iglesia internacional. Ya tiene un lugar propio que ella llenó de la mejor manera posible para su tiempo y para todos los tiempos. Ese lugar único incluyó, imaginen, al final del siglo XIX, siendo una sociedad donde la mujer tenía roles diferentes y no era aceptado fácilmente, roles de liderazgo de una mujer. Ella lideró su iglesia y su movimiento. Ella fue escritora. Ella pugnó por derechos para todos. Resguardó sus propios derechos. Fundó una sociedad editora con el fin de publicar sus propios escritos y revistas que continuaran, donde pudieran mantenerse al día artículos y testimonios acerca del poder de la verdad en nuestros tiempos, ¿no? Porque uno lee en la Biblia un montón de testimonios preciosos de casos de curación en los tiempos de Jesús. Pero como dijimos, el poder sanador es el poder del Cristo, es el poder del mensaje divino que habla a la conciencia humana. Y eso está presente hoy para renovar nuestra conciencia. Por lo tanto, a partir de saber que el Cristo continúa actuando, continúa sanando y está disponible, han continuado habiendo curaciones hasta la fecha y se han incrementado. Y hay reportes de curación bien certificadas en distintas publicaciones periódicas de la ciencia cristiana. Nosotros contamos en español con El Heraldo de la Ciencia Cristiana, una revista que da testimonio de la verdad y que tiene testimonios de curación todos los meses, y tiene su versión en papel y tiene su versión online también, que lo pueden buscar,
el heraldo de la ciencia cristiana. Y también hay, si tienen la posibilidad de leer en otros idiomas, pueden leer el Christian Science Sentinel, que es una publicación semanal. Pueden leer también el Christian Science Journal, que es una publicación mensual e incluye el directorio de iglesias, salas de lectura, practicistas, maestros, enfermeros de la ciencia cristiana en todo el mundo. Y también pueden leer The Christian Science Monitor, que es un diario de noticias internacionales muy valorado por tener una visión eh, sin amarillismo, sin tendencias políticas, sino más bien presenta los acontecimientos mundiales y los progresos, y también aquellas cosas que requieren de nuestra atención en oración y de acciones concretas para bien. Bueno, tienen un mundo para explorar. Les recomiendo que si quieren seguir buscando más información acerca de la ciencia cristiana, porque algo fue significativo para ustedes, pueden recurrir a las personas de las iglesias locales, como les mencioné al comienzo. También al finalizar, luego que termine la conferencia, quédense unos momentos más y van a leer algunas direcciones y cosas disponibles para vuestra ayuda. Van a poder continuar preguntando y leyendo acerca de la ciencia. Y también pueden ir en internet a christianscience.com y en la parte superior derecha de la pantalla van a tener la palabra Languages y se despliega un menú con muchos otros idiomas además del inglés. Pueden seleccionar el español si gustan allí y los va a llevar a una página donde van a encontrar información abundante y recursos abundantes, no solo sobre la ciencia cristiana, sino cómo obtener ayuda, cómo escuchar conferencias, cómo leer los periódicos o suscribirte a ellos, cómo estudiar lecciones bíblicas. Bueno, van a tener abundantísimos recursos y siempre actualizados para encontrar lo que ustedes necesiten, como parte de esa guía divina para vuestro bien. Pensando en esta renovación completa de vida que hace el Cristo, quiero contarles un testimonio más. La historia de una persona conocida, al cual fui llamado a ayudar como practicista hace muchos años. Esta persona vivía sola, era un señor mayor en ese momento, con un oficio, pero estaba en una situación difícil. Tenía un sentido muy incierto acerca de su futuro, eh, tenía un sentido de soledad, un sentido de abandono, falta de un trabajo permanente, tenía necesidad de conseguir un nuevo lugar para vivir porque donde estaba viviendo no iba a poder continuar con él. Entonces lo fui a visitar a su casa y el cuadro que vi era entristecedor, preocupante. Él yacía acostado en cama como un niño asustado. Se sentía muy triste, muy oscurecido. Tenía fuertes dolores de estómago y aparentemente había tenido problemas durante la noche y había sangre en el piso. Pero sobre todo lo que veía era ese sentido de desamparo y de soledad. Entonces, en silencio, oré a Dios preguntando qué hacía falta saber, cómo podía ayudar realmente, cómo podía traer un real consuelo, que no fueran solo palabras buenas. Entonces empezamos a compartir algunas ideas al tiempo que iba orando interiormente. Y una de las primeras ideas era el saber que Dios es amor, y podríamos decir que es como esa madre que cobija, que nutre, que quita todo temor, que nos alienta, que nos abraza. Y ese Dios es la vida misma. Eso comenzó rápidamente a calmar los temores,
hablamos de cómo la vida nos sostiene, que no estamos solos, que no estamos abandonados a nuestra propia voluntad o lo que podamos o no hacer o a la buena voluntad ajena, sino que había una vida digna con propósito para vivir. Él me contó en un momento que ya había estado considerando algunas maneras de cometer suicidio, de dejarse morir, pues la vida no tenía sentido a esa altura para él. Incluso tenía hijas que vivían lejos y hacía años que no las podía ver ni ayudar. Una de ellas había perdido contacto. Bueno, a medida que fuimos orando, él se restableció, se pudo poner de pie. Lo ayudé a limpiar su lugar de donde estaba y supe que ya estaba todo bien y que podía dejarlo solo sin peligro. Así lo hice y lo que experimentó con el correr de los días fue muy precioso. La transformación en su experiencia no ocurrió de un día para el otro, pero a medida que él iba estudiando en la Biblia y en Ciencia y Salud y íbamos orando, él fue descubriendo ese sentido de valor, ese sentido del lugar propio y legítimo, hizo su currículum vital con sus cualidades, aunque al principio le resultó difícil, porque tenía más presente lo que no podía que lo que sí, o lo que no eran cualidades divinas en su carácter, pero que tenía que descubrirlas porque tenía muchas y muy buenas a la vista. Bueno, incluso su edad sentía que al no todo el mundo buscaba empleados jóvenes y que supiera tecnología y computación, y él no sabía. Entonces, a medida que él reconoció esas cualidades en él, un día fue a un lugar donde solía comprar materiales para su trabajo, y el dueño le dijo, ¿no le gustaría trabajar con nosotros? Porque realmente necesitamos a alguien exactamente como usted. Alguien de su edad, alguien de su sabiduría, alguien tranquilo, ordenado, con buena atención para con los demás. Eh, bueno, cualidades que él tenía muy claras, muy visibles. Y él le dijo, bueno, déjemelo pensar, voy a considerar este trabajo. Y dice, y además, si usted quiere, tenemos disponible una casa también donde usted puede vivir, porque tenemos un depósito y sería bueno que haya alguien que esté permanentemente viviendo ahí. Bueno, y así fue hasta el día de la fecha. Sigue trabajando hermosamente y muy bien cuidado en ese mismo lugar y teniendo su techo y, y disfrutando de haberse contactado nuevamente con su familia y con sus hijos. Y realmente nada le faltó, incluso para hacer bien a los demás. Esa es una pequeña muestra de cómo la transformación del pensamiento transforma nuestra experiencia. Es algo que uno ve evidenciarse, ¿no? Más conocemos de Dios y de la naturaleza de nuestra identidad espiritual, mejor encontramos ese lugar seguro. Y como ven, hemos estado hablando mucho de nuestro pensamiento, de cuidar el pensamiento, de alimentarlo con ideas elevadas, con tener un sentido más amplio de lo que es bueno, de lo que es verdadero. Y en estas épocas donde hay tanta comunicación tecnológica, tanta facilidad por distintos medios para estar comunicados, lo que circula indistintamente son algunas cosas buenas y otras no tan buenas. Sentimos que hay una corriente de pensamientos muchas veces, de opiniones, de noticias falsas, de temores que son compartidos, de gente que saca hipótesis sobre las cosas y muchas veces infunde temor. Y ya vimos cómo el temor es base de enfermedad. Entonces, en esta época donde la humanidad está viendo qué hacer para mantenerse intactos, para mantenerse sano, para supuestamente sentirse libre de contagio, de que una enfermedad sea transmitida, además de hacer aquellas cosas que consideremos prudentes o que
los gobiernos nos pidan, acorde a sus criterios. Hay algo que podemos hacer que es, en definitiva, lo más importante, que es cuidar nuestra casa mental, defender nuestra independencia de pensamiento, defender nuestra autonomía mental, dejar que realmente la voz que podamos escuchar sea la voz del Cristo, que ya seguramente nos ha guiado muchas veces en nuestra experiencia, nos ha sacado de peligros, nos ha ayudado a tomar buenas decisiones, pero es una precaución que podemos tomar, el ser cuidadosos con lo que pensamos, con lo que escuchamos. Así como elegimos lo que vamos a comer, podemos elegir lo que vamos a escuchar y ver. No dejarnos sugestionar o influenciar, ¿no? Esas cosas que se aprovechan del estado de temor o vulnerabilidad que a veces sentimos. No dejarnos intoxicar o infoxicar con mucha información materialmente vista, o estadísticas, o perspectivas. Podemos tener lo necesario de información, podemos elegir. Y es muy interesante cómo Mary Baker Eddy, en un artículo llamado El Contagio, que lo pueden encontrar ahí en JSH Online o en christianscience.com, cómo nos habla de que un estado de ánimo puro, un estado de ánimo cristiano, es el mejor preventivo para la enfermedad que cualquier medicina. Entonces es importante que cuidemos mejor el pensamiento. Todas estas ideas que hemos estado compartiendo son la luz que mantiene iluminada nuestra casa, nuestra conciencia, que nos mantiene cuidados, que nos mantiene a salvo. Espero que esta oportunidad de quedarse en casa se transforme en un deseo de realmente quedarnos para siempre, no en casa, sino en la conciencia verdadera, la casa o la conciencia verdadera, esa conciencia de la totalidad del amor, de la totalidad del bien. Y si nutrimos diariamente nuestro pensamiento con esta luz, vamos a ver cómo los temores comienzan a disminuir hasta desaparecer, y la armonía y la curación necesaria van a pasar a tomar el control de nuestra experiencia. Para terminar, quisiera compartir con ustedes una lectura del libro Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. Mary Baker Eddy toma el Salmo 23 y utiliza uno de estos sinónimos que mencionamos para colocarlo en lugar de la palabra el Señor o Jehová cada vez que se hace mención de Dios, y muestra cómo un sentido más elevado e incorpóreo de la deidad nos puede traer un sentido de confort, un sentido de seguridad, un sentido de estar a salvo. Eso ha hecho con el Salmo 23, que lo pueden leer en Ciencia y Salud. Y me gustaría que este salmo sea el cierre de nuestra charla de hoy, y especialmente que sea un momento de oración, que a medida que leamos sea simplemente el abrir nuestro corazón con estas ideas para nuestra propia bendición y para la bendición de nuestra familia, de nuestra comunidad y para el mundo que necesita de esta certeza y esta confianza. Dice así: el amor divino es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, el amor me hará descansar. Junto a aguas de reposo, el amor me pastoreará. El amor confortará mi alma, sentido espiritual. El amor me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el amor estará conmigo. La vara del amor y el cayado del amor me infundirán aliento. El amor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El amor unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa, la conciencia del amor, moraré por largos días.